influencia relevante que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Soy en
restauro, manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas
Hola, Dios les bendiga. Es un placer para mí poder estar acá y compartir con ustedes de este hermoso devocional. Quiero que me acompañen en una oración para iniciar. Dios, en este día te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres. Gracias, Dios, porque nos regalas un día más de vida, porque nos permites respirar, Señor. Permite en esta hora, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté en este lugar y que pueda dirigirme en todo lo que voy a hablar, Señor. Que sea tu mano poderosa, Señor, sobre mi vida y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí para tocar los corazones, Señor, de cada una de las personas que escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el día de hoy esta pequeña reflexión en cómo no creer en Dios. Quisiera compartirles varios textos bíblicos que hablan acerca de este tema y el primero que voy a leer está en Hebreos 11:6, que dice de la siguiente manera: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y también en primera de Pedro 1:7 dice de la siguiente forma: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, esta siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Pero qué significa la palabra creer? Creer en el diccionario dice lo siguiente: considerar o aceptar una cosa como cierta, sin tener pruebas irrefutables de ella. También agrega y dice pensar o suponer que una persona o una cosa es de determinada manera. Y termina diciendo dar por cierta una cosa que no está comprobada o demostrada. Pero me gusta aún más este significado que agrega el diccionario y dice tener confianza en alguien o algo. Entonces, ¿qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Jesucristo? Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando decidimos permitir que sea Jesucristo quien entre a nuestros corazones, nosotros nos unimos con Él. En su palabra dice que nosotros dejamos o permitimos que Él abrimos las puertas de nuestro corazón para que Él entre en nosotros. Primera de Juan 1:12 dice lo siguiente acerca de esto. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Este versículo es equivalente a creer en su nombre, o hace equivalente a que creer en su nombre es sinónimo o equivalente a recibirle. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando creemos en Dios, automáticamente estamos diciendo que nosotros lo estamos recibiendo en nuestra vida. De modo que creer en Dios implica algo más que un conocimiento mental o reconocimiento. Implica el hecho de recibir algo espiritualmente. Creer en Cristo no es algo de solo recibirle, es algo de que nosotros vivimos en Él y para Él, como dice su palabra. Estamos unidos a Él, amalgamados con Él. También hay un ejemplo que leí que me gustó mucho y dice, supongamos que nosotros estamos en una piscina y nosotros caminamos alrededor de la piscina y vemos la piscina y vemos que la piscina es real, que el agua que está dentro de la piscina es real, pero aún más real lo vamos a sentir si nosotros nos sumergimos dentro de la piscina. Cuando nosotros nos sumergimos dentro de la piscina, vamos a sentir el agua, que el agua si está fría o si está caliente, vamos a sentir cómo el agua roza nuestro cuerpo, cómo lo humecta, ¿verdad? Cómo refresca nuestro cuerpo. Es lo mismo que cuando nosotros creemos en Cristo, pero cuando también estamos unidos a Él. Los hechos objetivos son importantes,
pero la Biblia revela algo más profundo respecto al tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Él no desea que simplemente creamos que Él existe de forma objetiva, sino que reconozcamos que Él existe en nosotros, dentro de nosotros. En lugar de eso, su palabra nos revela que al creer en Cristo, entramos en Cristo, es decir, que nos unimos a Él, como decía anteriormente, y que podemos disfrutar de su presencia, no solamente en el momento en que nosotros decidimos que Jesucristo entre a nuestros corazones, sino que diariamente. Eso es algo que podemos sentir diariamente. Esto nos ayuda a entender que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, llegamos a ser a uno con Él, de una forma real. Y podemos experimentar esto todos los días de nuestra vida. ¿De qué manera? Teniendo una relación íntima con Él, teniendo una comunión íntima con Él, acercándonos día a día a Él. Creer en el Señor nos permite experimentarle y conocerle personalmente, saber quién es Él, saber las características de Dios, sus promesas para con nosotros. Esta es la base de nuestra vida cristiana. Creer en Dios. ¿Qué pasa si dejamos de creer? ¿Qué pasa si nos pasa esto de que llega el momento en que nosotros ya no creemos en Dios como lo hicimos en algún momento? Hay varias razones por la cual esto puede pasar. Puede pasar porque confiamos más en nuestras fuerzas y dejamos de confiar en que es Dios quien nos da la fuerza. Como por ejemplo le pasó a Moisés. Moisés no creía que Dios lo podía usar. Moisés creía que él no podía ser usado por Dios porque él era tartamudo, porque él empezó a ponerle tantas excusas a Dios y decirle: Señor, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo, el faraón es esto, el faraón es aquello, si yo voy para allá, yo no puedo ir a Egipto, hay muchas circunstancias que no me permiten estar allá, me pueden matar, me pueden asesinar, no me pueden ver por allá. Él estaba limitando lo que Dios podía hacer con él. Y ciertamente él decía una cosa y Dios le refutaba y le decía otra, hasta que lo convenció de que él lo iba a usar. Y bueno, todos creo que conocemos la historia, o la mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés y todo lo que hizo hasta poder sacar al pueblo de Dios de Egipto. También puede suceder que dejemos de creer en Dios o que nuestra fe decaiga un poco porque no nos nutrimos, digamos que lo necesario. No nos nutrimos necesariamente y meditamos lo que debemos hacer en la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y que ella es la que alimenta nuestro ser, ella es la que alimenta nuestra alma. Si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de meditar en ella, nuestra fe también puede decaer. Puede ocurrir también que dejemos de creer en Dios porque nuestra comunión con Él mengue, porque ya no estamos hablando con Dios como debemos hacerlo, porque no tenemos esa relación íntima con Él diariamente. Eso significa que no estamos orando, que no estamos hablando, no estamos conversando con Él. Y eso puede permitir que nuestra fe decaiga. ¿Qué también puede ocurrir? Y que podemos dejar de creer en Dios porque nos desenfocamos. Definitivamente nos desenfocamos de lo que Dios quiere para nosotros. Nos desenfocamos de los propósitos que Dios quiere para nosotros. Y cuando eso sucede y nos enfocamos en nosotros mismos, en querer hacer lo que nosotros creemos que está bien, nuestra fe puede decaer. ¿Por qué? Porque vemos que las promesas de Dios pueden retrasarse, que nuestra esperanza se prolonga y de que ya no están las cosas o no se cumplen las cosas como nosotros creemos que te tienen que cumplir, en el tiempo que nosotros queremos. Y por último, una de las cosas que nos puede hacer menguar o dejar de creer en Dios, menguar nuestra fe, es porque miramos más las circunstancias a nuestro alrededor que las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Quiero comentarles algo y quiero hablarles de mi propia experiencia, porque me pasó. Dejé de creer en Dios en una circunstancia y
el Señor hizo lo posible porque yo volviera a creer en Él. Hace poco, algunos lo saben, estuve sufriendo de la enfermedad del COVID, fui hospitalizada, fui intubada, tuve varios días intubada, tuve casi un mes en el hospital y yo no me explicaba por qué me había sucedido todo esto, porque el Señor me había permitido atravesar estas circunstancias. Anterior a esto, que sucedió hace unos meses atrás, en el mes de abril, hace año y medio, mi papá falleció en Venezuela y fue un golpe bastante fuerte, como decimos nosotros, un golpe bajo para nuestra familia, para mis hermanos, para mi mamá, para mí. Y obviamente a mí me pegó bastante, todos mis hermanos estaban en Venezuela, están en Venezuela, yo era la única que estaba fuera del país. Y me pegó bastante el no haber podido estar allá, el no haber podido estar allí en esos momentos con ellos, cuando mi papá, enfermó y cuando el Señor decide llevárselo. Hasta el último minuto, hasta una noche antes de que mi papá falleciera, yo confiaba y creía que Dios lo podía sanar. Yo decía, Señor, tú puedes sanarlo, porque yo sé que tú eres sanador. En varias circunstancias ya mi papá había sido sanado por el Señor de varias enfermedades, a pesar de que mi papá no fue una persona enfermiza, puntualmente se enfermó de varias cosas y el Señor lo sanaba. Y mi papá también creía fervientemente que Dios lo podía sanar, en esta ocasión también. Pero llegó el minuto en que Dios dijo, no, me lo voy a llevar. Y no sabía yo qué tanto había impactado a mi vida el hecho de que mi papá no fuese sanado. No me di cuenta de que de tanto lo que yo había, de la relación con Dios, como había variado en mi vida, hasta que me enfermé de COVID. Y fui hospitalizada y atravesé toda esta circunstancia que fue bastante difícil también, pero que me dejó una enseñanza poderosa. Al siguiente día de que ya yo llego a la casa, y ya me dan el alta, yo estoy sola en la habitación y yo le pregunto al Señor, porque no tenía respuesta en ese momento y yo quería una respuesta. Yo le digo, Señor, ¿por qué me permites y me permitiste atravesar toda esta circunstancia? Ya yo estaba bien, ya yo me sentía bien, ya estaba atravesando los malestares normales de los síntomas que dicen del COVID. ¿Por qué todo este proceso que llegó así de la noche a la mañana, la dificultad para respirar, el que me tuvieran que hospitalizar, intubar, todo este proceso? ¿Qué pasó? Y el Señor habló a mi vida, habló a mi corazón y me dijo, porque habías dejado de creer en mí y ya no creías que yo era sanador, que yo soy tu sanador. Y no lo podías ver en otras personas a tu alrededor que yo sanara. Tenías que vivirlo tú misma, en tu propio cuerpo. Y el Señor trajo a mi mente en varias circunstancias que decían en la familia o decían en la iglesia, en los grupos, vamos a orar por tal persona, petición de oración por sanidad de alguien. Y en mi mente yo tenía una lucha increíble. Y yo decía, bueno, a ver si el Señor lo sana. Esas eran mis palabras. Y yo no sabía que yo estaba haciendo eso. Yo no sabía que yo estaba llegando a ese punto de decir eso en mi mente. En mis tantos años en el Señor, nunca me había pasado esto. Y el Señor trajo a memoria en ese momento que yo le estoy preguntando el por qué y el para qué yo atravesé esta circunstancia de la enfermedad. Y Él me dice todo esto. Él me dice, tenías que creer de nuevo en mí. Porque como les acabo de decir, la base de la vida cristiana es creer en Dios. Si no creemos en Dios, entonces no podemos decir que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús. Es imposible, no tiene coherencia. Y obviamente el Señor, como hijos que somos de Él, cuando nosotros decidimos recibirlo en nuestro corazón, Él está pendiente de nosotros, Él quiere enseñarnos el camino por el cual debemos andar, como dice su palabra. Y cuando cometemos un error o cuando estamos fallando o cuando nos estamos desviando de sus caminos, de sus creencias,
de lo que tenemos que creer, Él nos vuelve a llevar al redil. Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Sí puede haber un momento en nuestra vida en que dejemos de creer en Dios, pero procuremos que eso no pase. ¿Por qué pasó en mí? Y yo lo entendí, y fue porque superé las expectativas de creer o de querer que las cosas fueran a mi manera, no a la manera de Dios. No quise aceptar la voluntad de Dios en la vida de mi papá. Aunque Dios nos habló y nos dijo por qué Él se lo había llevado, yo con todo y eso tenía esa lucha interna con el Señor y había dejado de creer en su sanidad. No dejar de creer en Dios como tal, sino que había dejado de creer en su sanidad. Quiero que entendamos que creer en Dios es la base de nuestra vida cristiana. Creer en Dios es lo máximo que podemos hacer. Y recuerdo cuando titulaba esta pequeña reflexión en una canción que hace muchos años escuchaba. El cantante se llamaba o se llama Ricardo Rey, y la canción se llama así, ¿Cómo no creer en Dios? Y dice, hay una parte de la canción que dice, si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de mi madre. Dice la canción, ¿cómo no creer en Dios? Si lo puedo ver a cada instante, si lo puedo ver al amanecer a un nuevo día, al respirar a un nuevo día, si lo puedo ver en mi familia, en cómo Dios los guarda, los cuida, en toda y en cada una de las circunstancias de alrededor nosotros podemos ver a Dios, y eso nos puede estimular aún más a creer en Él. Yo te invito de verdad a que cada día alimentes tu espíritu leyendo la palabra, teniendo una relación con Dios, teniendo una relación íntima con Dios, y que eso haga que tú puedas creer más en Dios. El conocerle más te va a hacer creer más en Él. El tener una relación íntima con Él, el amalgamarte con el Señor diariamente, teniendo una relación diaria con Él, eso te va a permitir a creer más en Él. Quiero que me acompañes en una oración para finalizar. Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de tener tu palabra, de leerla, de escudriñarla y de aprender cada día más de ella. Gracias, Señor, porque podemos cada día creer más en ti, porque tú, Señor, diriges nuestros pasos, tú diriges nuestra vida, Señor. Y si hay algún momento en nuestro ser, en nuestra vida, que tendemos, Señor, a desviarnos de tus caminos, a desviarnos de tus sendas, tú enderezas nuestros pasos, Señor, y nos vuelves al camino por el cual debemos andar, Señor. Gracias, Dios, por tu maravillosa palabra. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por amarnos cada día, Señor. Permite, Señor, que esta palabra haya llegado a cada corazón como lo ha llegado a mi vida, Señor, y que pueda ser internalizada en cada corazón, Señor, en cada mente, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta una próxima oportunidad.